Estamos acá en Sintonía de Educar hoy con un querido compañero de la radio y también con un querido docente que es Tito Marengo, Roberto Marengo, que es asesor legislativo en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Es licenciado en Ciencias de la Educación, docente, investigador, profesor del Instituto Superior del Profesorado Dr. Joaquín B. González, profesor del Instituto Superior de Formación Docente Mariano Acosta y también profesor en la Universidad Nacional de La Plata. Por supuesto, un honor para nosotros, ex columnista de Sintonía Educar. Buenas tardes, ¿cómo estás, Tito? ¿Qué tal? Bueno, para mí también una alegría poder volver a comunicarme con Sintonía, ese lugar donde hay queridos amigos y un querido espacio. Muchísimas gracias, Tito. Queríamos consultarte porque sabemos que hay una ley que se acaba de sancionar y también hay dos proyectos de ley que, están también en vías de sancionarse. Así que queríamos averiguar y charlar con vos acerca de estas leyes que son tan importantes para todo lo que tiene que ver con la educación argentina. Así que, si te parece, vamos a describirlas un poquito. Hay una ley que ya se sancionó, que me estabas contando, que modifica el artículo 109 de la Ley de Educación Nacional 26.206, ¿verdad? Esa es una ley que se sancionó aproximadamente a mitad de año y que tuvo como finalidad ampliar, digamos, algo que la Ley Nacional de Educación impedía, que era ampliar la posibilidad de brindar educación a distancia a menores de 18 años. Es una ley generada a partir de la emergencia de la pandemia y de la no presencialidad que se estableció, digamos, desde la modalidad educativa, de la forma de cursar los distintos niveles educativos, y de esa manera, digamos, lo que se habilitó por medio de esta ley, y frente a esta emergencia, solamente en el caso de la emergencia, la posibilidad de que se brinde educación a distancia para menores de 18 años, es decir, que comprenda también a los niveles obligatorios. Entonces es la modificación de un artículo en realidad. Que representaba un impedimento para brindar educación a distancia en el nivel secundario y sobre todo en los otros niveles. Claro. Lo que abre, digamos, un poco la discusión, y por eso está solamente ligada a la emergencia, es si efectivamente la educación a distancia puede ser una alternativa a la presencialidad en los otros niveles educativos. Claro. No hay suficiente experiencia ni investigación académica sobre esta efectividad de la educación a distancia, debido a que la educación a distancia, aún en los niveles superiores, que es donde se suele aplicar, también tiene un grado de efectividad es muy variable en términos de la cantidad de inscriptos y la cantidad de graduados. Eso se puede aplicar también para la misma presencialidad, pero en la educación a distancia parece ser que es uno de los temas que la atraviesan y que, hoy se pone también en discusión, o por lo menos recibe el aporte del uso de nuevas tecnologías, de la comunicación y de la información, nuevas modalidades, que creo que es lo que se puso en evidencia a partir del cursado en la no presencialidad, nuevas técnicas y por lo tanto también nuevas habilidades de los propios docentes para poder brindar, digamos, y asegurar un proceso educativo en la no presencialidad. Creo que todo eso va a ser lo que nos va a mover a pensar en el futuro, y es algo de lo que nos trae, digamos, esta situación de emergencia, como para pensar cómo sigue la escolarización y la educación en el futuro, sobre todo la parte formal. Claro. También queríamos hablar de este proyecto de ley denominado Estrategia Integral para fortalecer las trayectorias educativas afectadas por la pandemia del COVID-19. ¿De qué se trata aproximadamente y cuáles dirías que son los ítems más relevantes? Esta también es una iniciativa que toma también
en el anterior caso y en este, la diputada Mara Brauer, a partir también de la situación de la emergencia y las diferentes formas de cursado que han tenido los alumnos de la educación obligatoria, a partir de, en primer lugar, la capacidad de vinculación que han tenido a distancia en términos de lo que es la disponibilidad de dispositivos y de conectividad. Y también, aún teniendo esa posibilidad de dispositivos, o sea, de equipamiento y de conectividad, la calidad de la conectividad o la calidad del dispositivo determinó en muchos casos que la propia vinculación sea una vinculación intermitente y también, digamos, la propia motivación, porque en muchos hogares, en muchas familias, hay condiciones materiales de vida, de vivienda, y también no hay, digamos, padres o tutores o adultos que estén apoyando lo que es el cursado que muchas veces le brindaba la posibilidad de la vinculación. Existen como 3 grandes tipos de vinculación. La vinculación, aquel que la pudo sostener durante todo el tiempo, los intermitentes, los que lo hacían y no lo hacían, y los que directamente no pudieron vincularse. Esto genera, digamos, una gran variedad de situaciones en términos de aprendizaje que son reconocidas a partir de esta categoría que se llaman trayectorias. Es decir, ¿hasta dónde llegaron? ¿Qué es lo que pudieron hacer? ¿Qué aprendieron? ¿Todos aprendieron lo mismo? Desde ya que no. Entonces, si todos aprendieron diferente, ¿qué tan diferentes son unos de otros? En el reconocimiento de las trayectorias, lo que está implícito es el reconocimiento de esas diferencias y cómo hacer, a partir de esas diferencias, la incorporación dentro de lo que va a ser la escolaridad, que esperemos que sea más cerca de la esperada, de la que se suspendió a marzo en el año próximo. Pero bueno, la verdad que nos vamos a encontrar seguramente con una gran diversidad de situaciones, y esa situación tiene que ver con esto que se denominan las trayectorias. Y es una categoría interesante porque provenía también de analizar qué pasa con los chicos en la escuela secundaria, y que muchas veces, al no tener en cuenta esas trayectorias, se los normalizaba en el peor sentido, es decir, se los hacía repetir, cuando por ahí muchas de las materias por las cuales tenían que volver a hacer, ya las tenía aprobadas. Claro. Entonces, esta dislocación, este sinsentido que a veces tenía la repitencia, era justamente lo que provocaba en muchas ocasiones y mayormente el abandono después de la propia escolaridad. Sí. Trayectorias es otra forma de mirar cómo el alumno estudia y a partir de este reconocimiento ver de qué forma se puede incorporar a la escolaridad reconociendo esas diferentes maneras que tienen sobre todo los adolescentes y en alguna medida también los niños de educación primaria para incorporarse dentro de lo que es el plan de estudio y el régimen académico de cada una de las instituciones. Bien interesante, ¿no? Esta propuesta, la verdad que es innecesaria, ¿no? Un poco esto se vio a partir de la pandemia, pero creo que también ya se venía viendo años anteriores, me parece, ¿no, Tito? De esa manera, digamos, ese era el diagnóstico que se tenía y que la verdad que estaba presente en muchas de las propuestas de cambios en el régimen académico y la forma de cursar la escuela secundaria, pero que era muy difícil de implementar en la medida en que se sostenía, digamos, una escolaridad mucho más homogeneizante y homogénea para todos. Claro. Bueno, en esta oportunidad lo que se va a poner en evidencia, por lo menos en los primeros diagnósticos que se están realizando, es que vamos a encontrar una gran diversidad de situaciones, que si a esa diversidad de situaciones se los trata de alguna manera hacer encajar en el modelo homogéneo, vamos a generar un doble fracaso, digamos. La propia frustración que generó el no cursado durante la pandemia y después el fracaso al no ser reconocido de alguna manera lo poco o casi poco que se pudo hacer durante este periodo, con lo cual también vamos a terminar, se va a generar una exclusión sobre aquellos que algo pudieron hacer, y esto agravaría más la situación
vamos a tener los que algo pudieron hacer afuera y los que no pudieron hacer también afuera, con lo cual agravaría la situación en términos de lo que es el cursado de ese nivel. Bueno, veremos cómo se va a ir desarrollando este tema y esta ley en el futuro próximo. En relación a la tercera ley de la que estábamos hablando, que está ahí muy cerquita de ser sancionada seguramente, que es la de educación ambiental, la ley de educación ambiental. Estaba leyendo, la verdad es muy interesante y muy apropiada a partir, sobre todo, no solamente de la situación en general, de lo que tiene que ver con el ambiente, sino con la situación particular del COVID, ¿no? Las causas de su explosión en todo el mundo, ¿no? Cómo tienen que ver los factores ambientales, y me parece como muy importante esta ley de educación ambiental que se está planteando allí en el Congreso, así que me gustaría que pudiéramos desarrollar un poquito acerca de esta propuesta. Es un proyecto que tiene una historia de la cual yo fui siguiendo la parte más reciente, pero que se inicia, digamos, cuando Marta Maffei era diputada y presentó la primera iniciativa, tuvo media sanción, pero después no llegó a sancionarse en el Senado. Después Puigros, y ahí empiezo yo a seguirle esta historia, también hizo su presentación como proyecto, tuvo media sanción, llegó al Senado y tampoco pudo llegar a sancionarse como ley. ¿De qué años estamos hablando aproximadamente? Del Marta Maffei estamos hablando del año más o menos del 2004 y de Puigros estamos hablando ya del 2013. Luego en el 2016, 2017, una diputada del PRO, Scaglia, también toma, digamos, esta iniciativa que también llega a tratarse, llega a discutirse. Lamentablemente esta ni siquiera llegó a tener la sanción de la Cámara de Diputados. Y ahora, en esta oportunidad, ya 2020, el propio Poder Ejecutivo toma la iniciativa a partir de gran cantidad de proyectos que se presentaron ya a esta altura en ese mismo sentido, y genera este proyecto que ya tiene dictamen de las comisiones técnicas, que son los que analizan los proyectos, y está en condiciones de ser sancionada por la Cámara de Diputados. Es una vieja aspiración, la verdad, que establecer a la educación ambiental integral como uno de los aspectos a ser trabajado dentro del sistema educativo, tanto en la parte formal como no formal, y también fuera del sistema educativo, en el sistema informal. Por eso se la denomina como una estrategia integral, o mejor dicho, una estrategia de educación ambiental integral, debido a que reúne, digamos, toda una acción por parte del Estado, y así trata de impulsarlo, en términos de generar una conciencia ambiental, que creo que va por ese lado el comentario tuyo, con el cual introdujiste, es decir, tomar plenamente conciencia de que quizás, y a esto habría como que poder verificarlo con más certeza, pero es muy evidente, digamos, que el deterioro del ambiente que vivimos y que motivó, entre otras cosas, una encíclica papal del Papa Francisco, la encíclica Laudato Si, todo esto hace, digamos, a que efectivamente hay una conciencia ambiental en la cual la educación está dispuesta a acompañar, a generar, a establecer, a reproducir, para que podamos tener ese cuidado a lo que la propia encíclica denomina la casa común, que es el planeta en el cual vivimos, ¿no? Entonces, más allá, digamos, de estas expresiones que de alguna manera confirman y reafirman la necesidad de tomar el tema ambiental como una cuestión propia de la educación, la verdad que es un tema que es propia de la sociedad y de una necesidad en términos de generar esta conciencia, y por el otro lado un derecho también a tener una educación ambiental que permita en mayor medida tener acceso a la información sobre la situación ambiental, porque en definitiva va a ser el ambiente en el cual nos va a tocar vivir, a los que nos toca el resto de nuestra vida, y a aquellos que la están iniciando gran parte de su vida.
y me parece que en esto tenemos que todos estar dispuestos a dar como una mirada sobre el ambiente en el cual vivimos, y esa ley, en particular ese proyecto que todavía no es ley, tiene una serie de principios que son bien interesantes. Bien interesantes, sí. En términos de a qué apunta, digamos, ¿no? Cuando se habla de educación ambiental, qué valores son los que sostiene, qué definición de educación ambiental. Es decir, es una ley marco que establece toda una serie de cuestiones que de alguna manera van a motivar que aquellos que sean convocados a impulsar acciones dentro de lo que es la educación ambiental, que ahí también la ley los enumera quiénes van a ser, donde están involucradas organizaciones de la sociedad civil, organizaciones indígenas, propias organizaciones, instituciones del Estado, o sea, toda una serie de cuestiones que tienen que ver también con lo federal, para que se incorporen distintas miradas de las distintas regiones que componen nuestro país. Entonces todo esto va a amalgamar, digamos, una mirada que va a impulsar, digamos, acciones que permitan generar esto que es tan necesario y que por el otro lado también tenemos derecho a generar, que es obtener una formación alrededor de lo que es la formación de la conciencia ambiental y del mundo que vivimos, ¿no? Bien interesante todo el desarrollo de la ley, del proyecto, como vos bien decís, ¿no? Estos principios de la educación ambiental, las estrategias que se proponen. También habla de quiénes van a ser los que van a aplicar esta ley, ¿no? No solamente el Ministerio de Educación, ¿verdad? El Ministerio de Ambiente va a estar involucrado, como que van a ser como las cabezas principales de la estrategia, pero ellos tienen también la atribución de convocar a otros actores, porque también, si estamos hablando de conciencia, tiene que ver también en gran medida con actores vinculados al campo de la cultura, que tanto se han expresado, ¿no?, en ese sentido. Y además hay una convocatoria, una participación bien interesante, como vos recién decías, en relación a la convocatoria también a los pueblos originarios, a los sindicatos, también a las comunidades diversas que hay en distintas jurisdicciones. Finalmente le ves una posibilidad para la sanción este año, Tito, de estas leyes de las que estamos hablando. Parece estar en condiciones, ha generado bastante consenso, hay algunas diferencias menores que se han expresado, yo creo que pueden ser, por lo menos la información que yo tengo, pueden llegar a ser salvadas, pero en general se ha dado un gran consenso y realmente fue un proyecto que, si bien lo presentó el Ejecutivo, como en pocas oportunidades suele pasar, fue un proyecto abierto a que reciba una serie de aportes por parte de los otros componentes de la Cámara de Diputados, que ya más allá del alineamiento partidario, político, han hecho aportes en el mismo sentido, o sea, en el sentido de que estamos frente a un problema mayor, digamos, un problema que ya excede, digamos, nuestras posiciones partidarias, y estamos sancionando una ley para el bien, digamos, de nuestra nación, de nuestro pueblo y de la humanidad. A pesar, digamos, de la situación de emergencia que estamos atravesando, pudimos hacer como un trabajo, y se planteó por lo menos en la Cámara de Diputados, un trabajo bien interesante en términos de estas sanciones que ponen de cara a la emergencia, o a partir de la emergencia nos pone también de cara a algo que ya estaba planteado, y que bueno, por ahí son también oportunidades que se tienen frente a una situación tan afligente como la que estamos viviendo actualmente, ¿no? Claro que sí, en buena hora entonces, en buena hora. Bueno, esperamos las últimas novedades respecto a esto que me estás comentando aquí, y por supuesto te mandamos un gran abrazo, no solo en mi nombre, sino de todo el equipo de Sintonía Educar. Seguimos en contacto, por supuesto, Tito. Bueno, sí, un abrazo a todos. La verdad que para mí es muy grato comunicarme y mantenerme comunicado con todos ustedes y con la audiencia de este querido programa. Bueno, Tito Marengo, un gran abrazo, Gracias. Igualmente a usted.